Buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches, bienvenida Shirley, bienvenidos colegas, buenas noches. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes en la noche, aguantando también la jornada laboral y todo, así que espero que pasemos un buen tiempo. Les cuento en mis anuncios generales que me han dicho que tengo que tenemos que hacer las tareas de la plataforma, que es algo que no he estado siguiendo eh, en este tiempo así diciéndoles, pero sí quisiera por favor que se den una vuelta por la plataforma y ahí tenemos unos otros cortitos ejercicios y con la misma lógica que trabajamos en las clases prácticas, sí nos piden que hagamos para las personas, sobre todo que no tienen la posibilidad de estar en las clases sincrónicas, les sirve un montón. Bueno, para comenzar, quiero empezar con la tarea de todos los días. Compartir qué he aprendido desde la última clase, una cosa nueva, un dato curioso, una nota positiva sobre los derechos humanos. ¿Quién quiere empezar? O empiezo yo también, ya saben, para que se les vaya la pena. ¿Empiezo? Gustavo, bienvenido. Súper. Entonces les cuento es una cosa que no me la esperaba. He visto una publicación, perdón, de un amigo se llama Stasiek, pero Stash, que lo han debido ver porque anda de moda. El Stash es un eh, compañero que trabaja el tema de medio ambiente y hoy día ha publicado una nota que dice Victoria Ciudadana, victoria histórica por la justicia ambiental en Bolivia. ¿La saben? ¿La han visto? Me avisan en el internet, digo los mensajes, perdón. Esta dice que en un fallo sin precedentes, la justicia boliviana reconoció por primera vez el derecho constitucional de la sociedad civil a defender los bosques frente a la inacción estatal. ¿Cómo les parece? Si les interesa la notita, yo se las puedo mandar al grupo porque realmente me ha parecido, nosotros creemos que parte justamente de la propuesta que se tiene sobre derechos humanos es como, no, si no cuidamos el lugar donde vivimos, ¿dónde ejercemos nuestros derechos? ¿No? Es básicamente de vida o muerte el poder tocar el tema del medio ambiente y para eso también hay muchas posiciones, ¿no? Desde el cuestionamiento del extractivismo. Entonces, por ejemplo, hay muchísima data sobre el abuso que hay sobre las defensoras ambientales. Y también es particular esta notita como que la mayor parte de las personas que se visibilizan como defensoras ambientales, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces es muy particular también la cantidad de personas que son perseguidas al respecto, que no debiera, pero eso es otro dato. Bueno, ¿quién más quiere seguir? Adelante, Castel. Entiendo que ya has recibido tu pedido. Ya. Hola, hola, buenas noches. Sí, sí, muchas gracias. Acabo ya, hoy los recogí, también ya hice llegar a las personas interesadas en el contenido. Y sí, ya es de partido. Sobre ese punto, hermana, y sobre lo que ya comentaste, igual acotar sobre la experiencia, sobre el tema del medioambiental, también no fue muy, creo que no fue tan relevante porque no hubo mucho revuelo, pero el caso de Viacha también está sobre la misma línea.
justamente el tema medioambiental. Y lo bueno de Viacha es de que era una iniciativa comunitaria, autoridades Por ahí, originarias. perdóname, Castel, por ahí hay algunas personas que no tienen contexto. Por ahí nos cuentas rapidito qué era el caso de Viacha y el aporte. ¿Te parece? Y ya, bueno, recientemente, en las últimas semanas, Viacha tuvo un conflicto, por así decirlo, municipal, porque autoridades originarias y comunidades tomaron la alcaldía, cercaron y tomaron en vigilia al Consejo Municipal de Viacha, justamente en reclamo por la contaminación medioambiental que estaban viviendo todo el sector productivo del municipio de Viacha en torno a las mineras que habían afectado tanto la tierra como el recurso hídrico. Hasta donde tengo entendido, es originado para que autoridades originarias, incluyendo comunidades enteras, tanto, tanto Chachahuarmi, reclamen al municipio y cerquen en vigilia al consejo hasta lograr justamente el tema de alguna ley municipal que detenga el proceso de extracción minera en la zona que estaba afectando el proceso productivo. Y eso ha originado, bueno, algunas notas de prensa, ha originado el tema de pensar el impacto medioambiental en torno a la explotación minera. Y bueno, fuera de todo eso, expresar también que fue la iniciativa comunitaria quienes han levantado y prácticamente luchado por su derecho a su territorio, derecho a su estilo de vida en torno a algo que ellos lo consideraban como que estaban afectando sus usos y costumbres, que es la extracción minera. Y bueno, ese era, digamos, algo relacionado al tema que estabas comentando en un momento. Súper, muchísimas gracias, Castel. Esa ha sido otra victoria, ¿no? Que realmente se ha visibilizado la presión, el poder que tenemos desde la ciudadanía, el derecho ciudadano, como el impacto que tiene desde la propuesta, además, ¿no? Porque no solo ha sido una queja, sino ha sido una propuesta. Muchas gracias, Castel. ¿Alguien más? Sí, no sé si han estado en la anterior clase, pero lo que yo le decía a Castel es que nosotros hemos hecho la presentación de una cartilla y un compendio. Castel se comunicó conmigo para que yo pueda hacerle llegar esos ejemplares. A eso nos referíamos, por si acaso. Y también está para todas las personas que de aquí del curso que quieran, me avisan y nosotros nos movemos para hacerles llegar. Bueno, si estamos hasta acá, sigo. A ver, Erika dice, buenas noches, estoy sin audio, pero lo que he aprendido es que los derechos humanos no son solo leyes o conceptos, sino experiencias que vivimos cada día. Siento que es una oportunidad para valorar más la igualdad, el respeto y la participación de todas las personas. Súper, gracias, Erika, muchas gracias. Ahora sí, voy a pasar. Voy a pasar a la tarea. ¿Se acuerdan que les he dicho, hay una persona LGBT en la expresión cultural boliviana que con su ser irreverente aporta a la cultura boliviana, hemos dicho, con la figura de la China Morena? Su beso con el expresidente Hugo Banzer Suárez se convierte en un acto político. Junto a ella, uh, Ofelia crean tradición, dice. ¿Se acuerdan que les he dicho? A ver, averigüemos quién es ella. ¿No ven? Por eso les he dejado el screenshot ahí en el grupo. ¿Ya saben quién es? ¿No? Barbabella, ¿no es? Barbarella, muy bien. El beso de Barbarella es en realidad en el 74.
es un gesto que, como se dan cuenta por la coyuntura de la dictadura, es súper contundente, ¿no? Es un gesto que conmociona a la nación, dice. Y esta parte la saqué de un artículo que también, si les interesa, se los paso, ahí se los dejo el link. Dice, esto cuenta el David Aruquipa, que lo deben conocer. Eh, le dio un beso en la mejilla a Banzer, ¿no? Dice, en ese momento ella, con 1,87 metros, con tacones, alta, enorme, así linda, dice. Barbarella dirigió toda su furia contra este enano, que medía casi medio metro menos que ella, dice David Aruquipa Pérez, investigador y activista que baila drag en festivales folclóricos bolivianos. Con Andrés Mayo se refiere como parte de la familia Galán, una conocida familia travesti de La Paz. Entonces, este acto nos va a dar una pauta para entender todo, cómo empieza. Imagínense la época, el 74. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cuándo empieza las luchas también urbanas? Porque habíamos hablado con la lógica de colonial, estamos cuestionando al hecho de que la población LGBT, las problemáticas de la población LGBT sea una cuestión de moda o que sea una cuestión actual, sino justamente estamos desafiando esa lógica con esta propuesta, ¿no? Y otra de los argumentos que a mí siempre me ha convencido de que no es un tema colonial, yo creo que muchos de nosotros debemos tener historias, ¿no? Y ustedes saben que a partir de esas vivencias es cuando vamos viendo que no es tan lejano como creemos el concepto. Eh, a nivel conceptual, el abordaje de la Rita Segato, que es una antropóloga argentina, pero ha hecho su doctorado en los 80 respecto a este tema del género, en realidad ella entró a hacer un trabajo de campo con un tema sobre música, si no estoy mal, en una tribu orisha de Brasil. Y cuando entra para hacer su doctorado, ustedes saben que la visión antropológica más observa que interactúa. Entonces, en su trabajo de campo se da cuenta de que no solo había hombres y mujeres, sino había un género que no requería determinarse, simplemente no era ni un problema ni un nada, ¿no? Entonces, y esta población tenía la particularidad de que no tenía un contacto cotidiano con lo colonial, digamos, ¿no? Con la cultura occidental. Entonces, sumado a eso, yo creo que a mí, a nivel personal, sí conozco personas que conozco a uno de mis mejores amigos que cuando éramos niñas era niña, y desde que me acuerdo que deberíamos haber tenido unos 4 años, cuando yo lo veía era niño, ¿no? O sea, no, creo que como esa, todos debemos tener una historia que nos desafía a pensar si esta, esta identidad se construye o nace con nosotras, con nosotros, con nosotros. Entonces, y la Rita Segato me gusta mucho cuando lo aborda, porque no es el tema central de su texto, per se, ¿no? Pero cuando yo lo escuché, lo leí, lo entendí, también le da cuerpo a la teoría de Judith Butler, que también está en los textos, que habla sobre la construcción del género. Incluso desde Simone de Beauvoir, cuando dice el segundo género, te desafía a pensar qué es el ser mujer, qué es ser hombre. Y eso es justamente lo que habíamos tocado en la anterior clase. Entonces, a nivel conceptual, me parece que Bolivia se ha desafiado temprano en la construcción de las identidades diversas, ¿no? Estamos hablando de identidad. Bueno, les pregunto, ¿quién fue la primera mujer transgénero en recibir su cédula de identidad? Ya les he mostrado un ratito la diapositiva, así que ya deben saber. ¿La conocen? No, sí, tal vez. Esta historia es una de las historias que más, ¿Es que Pamela menos. Valenzuela? La Pamela Valenzuela no ha sido la primera.
pero ya habiendo la ley 807 en La Paz. Y esto es algo que yo también lo aprendí recientemente, porque yo también pensé que solamente a partir de la ley había la identidad de género reconocida, pero les cuento que la primera mujer transgénero en recibir su identidad lo hizo en 1986 y su nombre era Roberta Benzi. ¿La conocen? No, Les voy a mostrar un videíto que justamente nos va a servir para conocerla. A ver. Mm, mm, mm. Ahí está. ¿Se ve la pantalla completita o...? ¿Sí? Me tienen que hablar porque no los veo. Sí, Ya, súper, ahí va. Desde que tengo razón, siempre fui Roberto y termina con A mayúscula. Pero para el mundo era un bonito niño y cuando me preguntaba ¿qué vas a querer cuando seas grande? Respondía, cuando sea grande voy a operarme y voy a ser mujer. Para mi papá era terrible mi respuesta. Mi adolescencia fue difícil porque me sentía Roberta y era Roberta y por eso me expulsaron de muchos colegios, no aceptaban las diferencias. Un día mi padre, para hacerme hombre, me envió a un internado agropecuario, donde capacitaban a los hijos de los campesinos para el agro. Eso me hizo más fuerte. En la adversidad es donde más se crece. Finalmente, mi sueño se cumplió. Me operé a los 21 años, físicamente era Roberto, pero comenzó la lucha en mi cédula de identidad. Seguía diciendo varón. Luché contra la discriminación, el maltrato de policías y autoridades del país por mi derecho a mi identidad. En el año 1986 tuve mi cédula de identidad como Roberta Benzi. Para sobrevivir fui diseñadora de joyas, periodista, estilista, chef, escritora y pintora. Fui candidata a la Asamblea Constituyente y portavoz del Foro Político de Mujeres. Soy parte de la memoria y la resistencia para abrir caminos en Bolivia para los derechos de nosotras, las mujeres transexuales. Ser transexual no es un crimen, es un derecho. Soy Roberto. Bueno, ¿qué les parece? Reaccionaremos. A mí de las cosas que más me parece interesantes es esta idea de la historia no contada. Ustedes saben que hay esa frase bien común que es la historia la cuentan los vencedores, ¿cierto? En este caso, la anécdota completa de la idea de la cédula de identidad de la Roberta es bien interesante, porque además a mí me la contó la mía, que era la que es la persona, yo les decía que había construido este módulo, y me contaba que en ese tiempo, para que ella pueda sacar su cédula, le pedían incluso mostrar sus genitales a los jueces y a la policía. Entonces, para ella lograr ese derecho, ha tenido que exponerse a esa falta a su derecho humano de la privacidad, ¿no? Pero ahí vemos un poco el impacto diferenciado que hay para las personas trans, ¿no? Y a mí me parece que es una de las historias que menos se ha difundido justamente porque son las historias que no han, ¿cómo diré? Que no es gratuito que no se hayan difundido, digamos, ¿no? Entonces, desde el trabajo que hace Roberta Benzi, tiene la particularidad también de transgredir espacios, como por ejemplo, ella dice, yo he trabajado como estilista, como diseñadora de joyas, ¿no? Pero también hace periodismo.
y también ha sido una mujer política al entrar a este mundo, esta arena prohibida de la política del espacio público en la Asamblea Constituyente. Y es muy particular la forma en la que abraza la identidad de género y la de reasignación de género, ¿no? Roberta Benzi logra su identidad, que respeten su identidad en un carnet, porque ella agota las instancias nacionales y va a la Corte Internacional. Entonces, no había, o sea, se vale también de los vacíos legales que había a nivel nacional para que no le nieguen este derecho, ¿no? Entonces, porque ella ya tenía la genitalidad, entonces como que no había nada legal que impida el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, es muy particular porque realmente estos son los antecedentes que genera una cierta jurisprudencia para la 807 más adelante. Y por otro lado, corta con la idea de que las personas trans son personas empobrecidas, ¿no? Sino reivindica desde su identidad, o sea, aquí hay un análisis que, como les digo, no lo he hecho yo, sino lo he escuchado, lo hemos asimilado desde la población LGBT, que es, en particular las personas trans, tienen la parte, o sea, si mientras menos se note, no siempre se vinculan al activismo. Lo que quiere decir es que si se logran mimetizar, no militan siempre la bandera porque en última, si no te visibilizas, no te discriminan, ¿no? Que es como un mecanismo de defensa. Y eso es algo que yo personalmente no lo había notado, pero me parece muy válido. Y ahí había unos datos que también nos daban las organizaciones, que eran sobre los hombres trans, cómo la transición de mujer a hombre se mimetiza más fácil. Hay menos activistas hombres trans que mujeres trans, ¿no? Y bueno, entonces en el caso de Benzi, lo particular es que abrazas justamente su resignación identidad para sus luchas. Antes de pasarme al tema de hoy, vamos a hacer un hilito rojo, por favor, de lo que hemos estado viendo hasta aquí, desde acá. Yo he hecho una recopilación, digamos, de lo que quisiera que quede así grabado, ¿no? Los derechos humanos, que era el primer módulo, están vinculados con conceptos como hegemonía e interseccionalidad, que nos entregan criterios para analizar la realidad. Son herramientas. El impacto diferenciado, esto sería en el 2, del modelo patriarcal le da una carga valorativa negativa a lo no hegemónico o a lo no hombre. Quiero decir, ¿se acuerdan que dentro de los conceptos, creo que Edgar, no me acuerdo, pero me dijo, cuando le pregunté qué ser hombre, me dijo ser no mujer, es la misma lógica, ¿no? Cuando hablamos de lo no hegemónico, hablamos de lo no masculino, ¿no? No en una situación tomando en cuenta que la hegemonía no se escoge, tomando en cuenta que la ética es la que determina que la hegemonía vinculada al poder, ¿qué hacemos con esa hegemonía vinculada al poder? Como hombres y como mujeres. También hemos dicho que en cada escenario podemos ser hegemónicos o podemos estar del otro lado. Por esto se necesitan derechos específicos, pero los derechos específicos no generan mayor derechos para las mujeres o las poblaciones diversas, sino son herramientas para que lleguen a gozar de sus derechos humanos. Ahí teníamos el ejemplo de esta imagen con unas cajitas para lograr alcanzar a ver de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y al final hemos compartido los conceptos de diversidad. Esta galletita de género, le decimos nosotros, es una herramienta que usamos para diferenciar los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de diversidad. Identidad de género vinculada a cómo me siento, la construcción, ¿no? La orientación sexual, quién nos atrae, el sexo, lo biológico, lo genético. Y la expresión de género es cómo expresamos esta identidad, ¿no? Cómo nos damos a conocer hacia afuera. Entonces, en ese sentido, quería ver que podamos hacer este ejercicio. ¿Cómo aplicamos lo aprendido en nuestro trabajo?
yo les cuento en el mío. Ahora yo estoy haciendo una herramienta para apoyar a los adultos mayores, personas adultos mayores, spam, LGBT, para trabajar sobre incidencia política en su agenda política. Entonces, yo estoy armando una herramienta física, es decir, en vez de una cartilla solamente, estoy haciendo que mi cartilla sea súper grande, que sea en papel reciclado, ¿no? Que sea súper grande con letras súper grandes. ¿Por qué? Porque mi análisis interseccional dice que los adultos mayores, las adultas mayores necesitan que sea lo más práctico posible de usar, que sea físico porque su lenguaje no es tan digital, hay una brecha generacional en lo digital. Entonces, mi análisis interseccional me dice, necesita que sea físico, necesita que sea con letras grandes, necesita que sea fácil de usar, ¿no? Y que tenga ¿cómo se llama eso? Una guía, un checklist, digamos, de pasos a seguir, porque también no hay un acceso normal al espacio público, ¿no? O sea, por ejemplo, no sabríamos por dónde empezar a hacer incidencia para una política pública, con quién hablamos, dónde empezamos, ¿no? Entonces, ese es mi análisis interseccional. Y por otro lado, la priorización de la agenda política de las personas adultas mayores LGBT con el tema de vivienda, trabajo y salud, ¿no? Que son sus tres ejes. Entonces, cuando mi comunicadora, digamos, vendría y me diría, lo he pensado solamente en formato digital, ahí mi análisis interseccional me hace decir, eso no va a ser funcional, ¿no? Entonces ahí uso mi lente interseccional para decir cómo acerco, cómo doy las condiciones a la población para que llegue a dialogar con el poder, ¿no? Desde mi lugar de comunicación. Entonces ahora les invito a que alguien que se anime haga un ejercicio similar desde su trabajo. ¿Cómo vea? Si, por ejemplo, un análisis interseccional sería las formas el conocer, por ejemplo, el protocolo de comunicación que hay para población LGBT y género, ¿no? O víctimas de violencia, o víctimas de trata. Hay protocolos en la Cancillería, hay protocolos en salud, acceso a la salud. Ese sería el ejercicio ahorita. Alguien que se anime. Querida Julia, buenas noches. No sé si me escuchan. Bueno, en mi trabajo, por ejemplo, en el tema de la comunicación, a partir de lo que decías, sí se trabaja con un protocolo de, de intervención en el tema comunicacional respecto a poblaciones con niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, inicialmente reservamos la identidad de la víctima. Segundo, al ser una víctima, niño, niña, adolescente, no se difunden mucho las noticias de lo que estamos haciendo en el caso porque se estaría evitando la revictimización, aunque a veces eso puede jugar, digamos, en contra de lo que sería la visibilización de la gestión de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, es estamos viendo, velamos por el eh, bien mayor que es la protección de la niñez y la adolescencia. También lo que es en temas de comunicación, buscamos nosotros el registro, digamos, cuantificar el registro de los diferentes casos, lo que nos permite en adelante sacar una media, digamos, en un determinado periodo, como un semestre, por ejemplo, para ver cuántos casos hemos atendido. Y siempre colocamos, bueno, de un tiempo a esta parte se ha colocado en el último párrafo de las noticias como
como regla colocar los números de atención de denuncias en cuanto a la vulneración de derechos por parte de instituciones del Estado o servidores públicos. Eso sería, digamos, en breve lo que trabajamos. Súper. ¿Y ahí dónde sientes que utilizarías el lente de interseccionalidad o de hegemonía, digamos, en tu análisis? Por ejemplo, el tema de la educación, el ámbito educativo, por ejemplo, cuando se habla de violencia entre pares o se habla de violencia sexual, digamos, de adulto a un niño niño o adolescente. En el ámbito de salud también ingresa la interseccionalidad cuando trabajamos en casos de embarazos en niñas o adolescentes y hablamos de la interrupción legal del embarazo, por decirlo así. Súper. Muchísimas gracias, Ana María. ¿Quién más? ¿Alguien más podría hacer este ejercicio? Bueno, ya espero que los ejercicios estén también en la plataforma, así también pueden ustedes darle, hacer usar estas herramientas, ¿no? Como una de las cosas que a mí me pasaba con el grupo anterior, siempre me decían como desde la comunicación, la mayoría de comunicadores, comunicadoras, me decía, es muy complicado cuestionar la línea editorial de quien sea, o sea, ya sea desde el sector público o a nivel empresarial, ¿no? Por ejemplo, de canales, qué sé yo. Entonces, ahí también salieron temas en este mismo ejercicio como estrategias que demuestren por qué vamos a usar estas herramientas, estrategias que demuestren el impacto diferenciado a partir de estas, de la data que genera instituciones como la Defensoría del Pueblo, que está trabajando involucrada con este tema, pero sobre todo que esta data permita justificar lo que estamos haciendo, porque en realidad todos estos esfuerzos que se hace para pensar los conceptos y tratar de transformar nuestro vehículo cultural, que es la comunicación, responde a esta necesidad, ¿no? Entonces, la idea es que volvamos de esto un ejercicio cotidiano que nos ayude a afilar el, la vista, digamos, para identificar estas formas de desigualdades. Entonces, vamos a entrarnos un poquito en la historia de la población LGBT. Cuando terminemos esta parte de historia, vamos a entrar a la parte más conceptual, pero sí me interesa que veamos cómo lo estamos viviendo en Bolivia. Para comenzar, en los 90, el tema LGBT entra, pero a partir de la crisis del VIH. Entonces, las organizaciones LGBT se articulan para prevenir, para hacer movidas, para hacer campañas para prevención de VIH y se crean las primeras organizaciones. En 2000 hay la primera marcha en Santa Cruz, el 27 de junio, de población LGBT. Y aquí había un documental que les digo, era mucho más que lo hizo Cristian de la Pesada Subversiva, uno de los jóvenes de la activistas LGBT, sobre Ninón, ¿no? No sé si conocen a Ninón. Ninón, que era Víctor Hugo Vidangos, que era una estilista, era activista, era la primera candidata LGBT a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, era abogada y entre otras cosas consigue justicia en el caso de transfeminicidio de Diana Kenia. Este video me hubiese gustado que lo abordemos desde la perspectiva misma de Ninon como el documental, pero no lo he encontrado, parece que lo han sacado.
Tengo uno que ha sacado muy guaso, que es la persona que ha hecho el documental, pero directamente la entrevista a esta persona, ¿no? Entonces tal vez por eso me quiero reservar un poco ¿por qué página quieren entrar ustedes? Se los dejo ahí igual el link por si quieren conocer la historia. Entonces, la descolonización del binarismo de género, la realidad de las personas fuera del binarismo en Bolivia. Justamente es este testimonio el que nos muestra cómo la idea del binarismo, de lo que hablábamos el otro día sobre el chachahuarmi o la herencia tradicional, forma un esquema del deber ser de la identidad sexual y de género. A partir de esta binarización se logra un impacto diferenciado. ¿Cuál era el impacto diferenciado? No es que no tengamos derecho, sino cómo vivimos nuestro derecho. Ahora, teniendo eso en mente, en términos de educación, el acceso a la educación, aquí tenemos datos que nos permiten analizar en qué lugar de educación, de acceso a la educación tenemos sobre personas LGBT. Solo el 15% de personas con diversidad diversa orientación sexual alcanzó la educación superior. El mayor porcentaje de educación secundaria incompleta es de mujeres trans, con 21%. Las fuentes de estos datos están en el texto base, por si acaso. Sobre la especialización, educación sexual integral, ESI. Hay conceptos que nosotros, antes de irme a los conceptos de educación, quisiera entrarme sobre el tema de la educación. Dentro de la por ejemplo, ley de identidad, podemos transmitir lo que dice la norma, pero efectivizarla, por ejemplo, en las niñeces diversas no se ha trabajado. Y tampoco es una agenda que se busca desde las poblaciones trans. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando hablamos de educación a nivel primario, nos preguntamos cómo es que las poblaciones diversas ejercen el derecho a la educación y el acceso a la educación. También preguntamos en nuestras mesas de trabajo qué se piensa de las niñeces diversas, ¿no? Y es un tema muy complejo porque el tema de identidad de género no es un tema que se haya abordado desde el rol solo se ha abordado desde la parte legal, no se ha abordado desde la construcción sociológica, ¿no? Me refiero para el tema de niñez. Por otro lado, los informes defensoriales que se han hecho específicos sobre población LGBT me va a corregir la Ana María si estoy mal, de hace un par de años atrás, ¿no? Lo que nos frena para generar data es que la población también está expuesta en algún nivel a discriminación en cuanto se visibiliza. No siempre quieren visibilizarse. Otro ejemplo que tenemos de esta falta de data se ha hecho recientemente un estudio con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades sobre envejecimiento y vejez digna. Y se ha encontrado, o sea, han logrado que entre dentro de su indicador adultos mayores LGBT. Y se encontró que no hay, es decir, no se ha encontrado población LGBT en muchos municipios. Y la conclusión a la que llegan en las mesas de diálogo que tuvimos con población LGBT es que la visibilización tiene un costo político que todavía empeora el acceso a espacios de decisión, de educación y de educación formal en particular. Entonces, y por otro lado está el tema del prejuicio de la visibilización, que hablando un poco del tema de la educación superior y de la profesionalización, no tenemos testimonios muy complicados de personas que son profesionales, pero la construcción social, el prejuicio hace que no valga la profesionalidad, sino valga el prejuicio, ¿no? El que no se integre. Y aquí les ofrecía dos análisis que me parece que van a nutrir nuestra idea sobre cómo
piensa la población, cómo han ido construyendo sus propuestas también en sus agendas políticas que ahora tenemos por departamento. Para comenzar, desde la idea de la inserción en la educación y la inserción laboral, se la piensa desde un lugar de dignidad. Se vuelve paradigmático, o sea, se vuelve un concepto a tomar en cuenta cuando son las mismas poblaciones que dicen nosotras, nosotros no podemos, no queremos que se nos tome en cuenta como una cuota necesariamente laboral. Hay una posición que es así, obviamente hay otra posición que dice que sí, pero esta otra es la que me llama la atención porque ellas hablan desde la dignidad de la construcción de los perfiles. Y aquí el adjunto que les comenté que en el evento que hicimos ahora último en el Hotel Europa, dijo, ¿por qué los maricones no podemos hablar de litio? ¿No? Entonces, este criterio de interseccionalidad es el que se cuestiona para el acceso a la educación. No estamos hablando, no es como que el ser heterosexual sea una bandera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos hegemónicos, ¿no? Les cuento así una cuestión, un ejemplo personal. En una familia, uno de los niños de 3 varones, una mujer. Uno de los niños es gay, ¿no? Es adulto universitario, digamos. Y cuando llega otro hermano que vivía lejos, le dice a sus papás, pero ¿por qué yo no sabía que él era gay? Y su papá le contesta, pues yo todavía no le he contado a él que tú eres heterosexual. ¿Se entiende? O sea, como esta parte, esta segregación, no se toma como segregación, sino como categoría. ¿Que tiene un impacto diferenciado? Sí, pero la idea es más bien desafiar a la educación a que responda a partir de estos criterios de dignidad. Ahora sí, en tema de perspectiva de género, la educación sexual integral también a partir de conceptos básicos como sexo, género, no se ha difundido. Entonces, dentro de la educación hay un desvínculo, digamos, entre conceptos básicos sobre sexo, género, salud sexual y reproductiva, sobre todo, además, en este específico caso de sexual y reproductiva, este nexo, a veces nos hace pensar que es lo mismo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de salud sexual, podría ser un derecho, el derecho al disfrute, pero en el reproductivo no necesariamente, o sea, no son los mismos derechos, tienen un vínculo, pero no son iguales, ni son una sola categoría. Por otro lado, el tema de la violencia de género se alimenta del impacto, de cómo asumimos diferenciadamente los conceptos sexo y género en en las edades tempranas, ¿no? Tanto de la casa como el sistema educativo. Aquí una de las cosas que nos ha funcionado mucho como Estado y como buena práctica es la laicidad del Estado. Les cuento igual, como parte del proyecto al principio, trabajamos con maestros y maestras de secundaria. Y una de las cosas que nos decían los maestros es que este no es un tema es un tema de la familia, ¿no? Esa es una cuestión privada, es el tema de la familia. Entonces, ¿cómo abordábamos el tema entonces? Decíamos, hay una necesidad de hablar porque, por ejemplo, y en ese momento teníamos el dato reciente, el embarazo adolescente sigue siendo un problema en el país. Entonces decíamos, ¿cómo hablamos de prevención de embarazo si no hablamos de educación sexual y reproductiva? Entonces ahí se ha visto también la forma de que la laicidad del Estado nos dé las condiciones para trabajar este tema. ¿A qué me refiero? Cuando estamos yo les decía esto, en un colegio Opus Dei, no sé si saben lo que es Opus Dei, pero hasta donde yo entiendo es un colegio católico de una rama del catolicismo muy cerrado, muy conservador, ¿no? Creo que en La Paz hay uno que es solo de chicas y solo de chicos, pero que es así reconocido, bueno, no sé si es reconocido, yo he escuchado hablar mucho de este colegio, ¿no?
Entonces, que tienen un muy buen nivel académico, pero lo particular, yo les digo, si ustedes son a los maestros del sistema educativo plurinacional, evangélicos, católicos, lo que fuere, no, nosotros trabajamos para un sistema público, ¿no? Entonces no podemos escoger quiénes vienen a la escuela, ¿no? Si nosotros trabajáramos en una escuela que sea de la misma religión que profesamos, ahí sí tenemos la posibilidad de, en el espacio privado, elegir a quién educamos. Pero en el caso del Estado público y la laicidad del Estado, nos permite problematizar este tema como un problema de salud pública, no necesariamente como un tema vinculado a la moral. Una vez más, no es la moral, es la ética, ¿no? Entonces, viendo fríamente nuestros números en términos de embarazo adolescente, no sé si sabes, Ana María, por ahí vos tienes el dato, pero nuestro nivel de contagio de virus de papiloma es espectacularmente alto, ¿no? Y el acceso a la vacuna también es muy alto. Entonces, ahí con esta lógica interseccional, ¿qué ha hecho el Estado? Priorizar a los adolescentes porque han empezado su vida sexual activa más temprano que la generación anterior y con menos información, ¿no? Con información más sesgada, digamos. Entonces, esta, esta hacer del sistema público una trinchera para entender los derechos sexuales y reproductivos y a su vez entender la diversidad al respecto, nos ha privado de tener diálogos, ¿no? De tener diálogos francos, no desde el adoctrinamiento, ¿no? Sino del poder tener una perspectiva transversal en las áreas profesionales. Respecto al acceso a la salud, solo aquí tenemos datitos. Solo alrededor de un 40% está registrado en el SUS. Esto también es parte del estudio que hizo la Defensoría de Desiguales ante la Ley, si no estoy mal, que nos ha dado datos sobre el acceso a la salud y de cómo lo vivimos. Y nuevamente, tenemos el acceso a la salud, pero la forma en la que podemos acceder es diferenciada. Sobre salud sexual y reproductiva, también se ha generado, a ver, déjenme ver esto. No sé si están viendo, porque se me ha colgado la imagen. Aparecen cifras de acceso a especialidades. Ay, no puedo ver. Sí, es una pirimida donde dice salud y va dividido entre acceso sexual, reproductivo, especialidades de atención sin discriminación. Sí. O sea, no veo la diapositiva, no se me mueve la diapositiva, perdón. Deme un segundo. La voy a recargar, ¿ya? Aprovechando esto, Julia, quisiera aportar en lo siguiente. Por ejemplo, en el tema de salud reproductiva, cuando se hablamos de la interrupción legal del embarazo, bueno, pues les comento que IPAS ha dado un criterio muy marcado porque si bien hay muchos casos, digamos, donde se puede intervenir con la justicia y hacer la ILE, había otros casos donde una víctima de violación sexual no podía acceder a esto, aunque hubiera voluntad de interrumpir el embarazo, no se podía acceder porque la decisión estaba en manos de justicia. Y peor todavía, cuando, por ejemplo, por testimonios que hemos escuchado en una de las charlas que teníamos con mujeres trans, mujeres, bueno, del Libertas, entonces decían, yo he quedado embarazada por violencia sexual, pero me decían que yo tenía que esperar la decisión de la justicia, pero yo, o sea, aparte que era, que para mí no concebía en mi mente, porque yo no podía tener mi propia orientación, entonces era muy complicado y ahí todavía faltan estas herramientas y estas miradas que estás compartiendo, gracias. Súper. Y también yo pienso que dentro de lo que nosotros, o sea, había alguien, Erika, que decía esto,
importante, ¿no? El tema de los derechos humanos no es algo que llevamos al nivel conceptual, es algo que vivimos a diario, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que las condiciones no están generadas, tenemos una cantidad de casos como, por ejemplo, y pasan por el tema de desconocimiento. Un dato que hoy día me pedían era sobre qué significa la objeción de conciencia. ¿Saben? Esto de la objeción de conciencia usualmente está reservada para los médicos, ¿no? Para los médicos cuando a partir de su ética y de su moral, sobre todo de su moral, deciden no acatar la ley sobre un caso de aborto, digamos, que se necesite, ¿no? Como por ejemplo, de violación, todo lo que contempla la norma. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no es legal es que una institución entera se excuse en la objeción de conciencia. Eso no es legal. Para uno ejercer la objeción de conciencia, estoy hablando del el marco legislativo universal, ¿no? Para ejercer la objeción de conciencia, tiene que el médico garantizar que si bien él no lo va a hacer, va a haber, o ella no lo va a hacer, va a haber otra persona que haga que esta persona cumpla su derecho humano, ¿no? Pero esta no te da no tenemos la posibilidad muchas veces de hacer cumplir esta normativa por desconocimiento. Y segundo, porque a veces es diferente el impacto igual en el área rural, ¿no? Pues si hay un solo médico, estás frito, ¿no? Estás frita. Entonces, ¿cómo es que damos las condiciones como Estado? Por eso digo, los derechos humanos de las cosas que mejor hace es desafiarnos como sociedad y como Estado a esta expansión, no solamente a nivel de reconocimiento de derechos, sino de herramientas que garanticen que esa expansión sea de verdad, sea funcional y la veamos traducida en nuestra calidad de vida, ¿no? Ya me pasé. Bueno, estoy peleando aquí con mi diapositiva todavía. Les quiero pedir que tengamos un recreo de 5 minutos, por favor. Y retomamos enseguida. También quisiera que podamos, les recuerdo que por favor vean la plataforma, eso me están diciendo igual desde el EGPP. Y en 5 minutos volvemos, ¿ya? Gracias.
No sé si están en las mismas, pero ando con escuchando a ver cómo vamos. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en el tema, se me ha realmente, me sale un crash en mis diapositivas, así que he recuperado algo, pero les quiero contar, más bien quiero seguir con el tema el tema del acceso a la violencia. Entonces, aquí, ustedes saben que dentro de la ciencia política, de cuando nosotros estudiamos cómo se construye el Estado, la relación con la sociedad, hay dos pilares del Estado, la salud y la educación. Dentro de esos dos pilares, que es donde más le ponemos plata, digamos, ¿no? Y es lo que también va a generar las condiciones para que se mueva para que se mueva hacia adelante una nación. Entonces, en ese sentido, del informe defensorial, hay números, o sea, hay datos que el acceso diferenciado de población LGBT está en educación, salud, violencia, acceso a la justicia, ¿no? Violencia vinculada al acceso a la justicia y en el tema de la economía, ¿no? Que es una transversal realmente. Entonces, cuando hablamos de violencia, quisiera tirarles así unos datitos que a mí me han parecido importantes en contexto. En más de 15 años han habido al menos 20 asesinatos de mujeres trans, alrededor de 70 crímenes de odio, los cuales no se catalogan como crimen de odio. Sin embargo, solo dos de esos casos llegan a sentencia judicial. El primer caso con sentencia documentado fue el de Diana Kenia Zárate, asesinada el 20 de abril de 2016. Su agresor recibió una condena en 2017. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo creen que se ha tipificado este caso? ¿Cómo lo tipificarían ustedes? ¿Podrías volver a describir, por favor? Claro, no hay problema. Les he contado que el caso de Diana Kenia Zárate, ha sido asesinada en abril de 2023, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo tipificamos a nivel legal? Por ejemplo, ¿ustedes lo tipificarían como feminicidio? No, si es ese contexto, no había todavía ese delito, entonces, un asesinato nomás. 2016. Ya oía la ley Si no me 348. equivoco, en realidad sería por feminicidio, porque más allá de eso se aplica en la investigación por delitos de 348, establece, más allá de que si bien es una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, también se aplica en la violencia en razón de género. De igual manera hay una sentencia constitucional que establece cuándo estos parámetros de la ley 348 son aplicables a otros grupos de vulnerabilidad. Ahora, haciendo un enfoque de género sobre el caso, sí corresponde la aplicación de una tipificación por feminicidio. Y si no me equivoco, creo que el caso ha sido condenado por feminicidio. A ver, ¿quién busca? ¿Quién busca quién ha sido? A ver, búsquenlo en el internet, porque a ver, Kenia ha sido asesinada, Kenia de 23 años fue asesinada por Alejandro Vilca. Uno de los parámetros que se usa para la 348 es analizar quién es el agresor y la razón de género, ¿no? Por ejemplo, el tema de que sea la pareja es un criterio que se utiliza, ¿no? Para que sea en razón de género. Es que en realidad, bueno, según las búsquedas, solamente ha sido el juicio por crimen de odio, no por feminicidio como tal, ¿no? Entonces, lo han tomado como un homicidio, crimen de odio, igual es 30 años, pero no como feminicidio en razón de género, si hablamos así, ¿no? Y eso es lo particular.
no hay la tipificación de crimen de odio para este, para este, se lo ha tipificado como asesinato. Entonces, ahí este criterio que dice el César se salta, que es ya no hace el análisis interseccional sobre género, ¿no? ¿no? hablamos ya del género. Lo mismo pasó en un caso que hubo sobre dos hermanas que han sido terriblemente golpeadas en el Alto. No sé si alguien conoce ese caso. Dos hermanas, las dos eran mujeres trans, que han sido terriblemente golpeadas y que una por defender a su hermana creo que murió. Y lo mismo, ¿no? O sea, no se podía tipificar como un crimen de odio. Otro caso con sentencia registrado en Santa Cruz ha sido el 2018, cuando se logra condenar el asesinato de una mujer trans, pero con incidencia política de familia y organizaciones, ¿no? En 2024 se tipifica por primera vez como feminicidio el asesinato de una mujer trans en Oruro, Noelia. Esto marca un precedente importante, pero aún no hay sentencia en este caso. Entonces, esta idea, este cuestionamiento que nos hace la población LGBT sobre el acceso al sistema público, en este caso de justicia, se basa en esta necesidad diferenciada, porque realmente si hubiese sido un hombre o una mujer biológica con expresión de género biológica, por ahí no estaba expuesta a este crimen. O si hubiese sido un hombre con expresión de género cisgénero, ¿no? No hubiera, entonces, este criterio diferenciado de género, al ser obviado por el sistema de justicia, invisibiliza este impacto diferenciado sobre la población LGBT. Entonces, es un poco el desafío al que nos pone la población como una asignatura pendiente del acceso a la justicia, ¿no? Sobre la economía, acceso a fuentes laborales. Hasta el momento no hay políticas que lo fomenten. Y aquí eso les quería contar. Me ha parecido fantástica esta idea del trabajo con dignidad, ¿no? De la formalización del trabajo de población LGBT. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que trabajamos, en las que las mujeres trans, por ejemplo, trabajan? No necesariamente tienen el acceso al trabajo por el tema del prejuicio, no lo vamos creo que, no sé si alguien está en contra, si está en contra, bienvenido, pero explícanos por qué. ¿Qué dicen? ¿Saben algo que dijo el adjunto que me llamó mucho la atención? Dijo, a los heterosexuales, a los hegemónicos, a las hegemónicas, no les molesta tenernos en salones de belleza, en salones, haciendo tareas de cuidado, pero sí les cuestiona tenernos como su alcaldesa, como su alcalde, como su gobernador, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque dije, realmente estos espacios de una forma diferente y lo mismo pasa con el acceso de las fuentes laborales. Y aquí, de las demandas que hay, no es necesariamente como les decía hace rato, un espacio obligatorio laboral, sino más bien que el acceso a las fuentes laborales no nos pidan, por ejemplo, fotografías, ¿no? O no sea un criterio el tema físico de cómo nos vemos, ¿no? Shirley. Bueno, yo quería comentar una experiencia. Bueno, hace años atrás en el GMLP trabajaba una persona que era trans, pero él había presentado sus papeles, o sea, no tenía todavía el cambio de nombre oficial y su currículum todavía estaba con su nombre de varón. Y en la credencial igual, solo que ella, o sea, para cubrir el nombre de varón, porque ella ya tenía el cambio de género, había colado un sticker, algo así, con su nombre de mujer. Y bueno, al principio a las personas mayores, digamos, de la institución, sí les chocaba trabajar con ella, pero era una persona tan amable, tan abierta, que se ha hecho campo en el espacio de trabajo.
trabajaba muy bien, pero sí había el prejuicio de las personas que eran mayores, ¿no? Que no la aceptaban. Y lastimosamente tampoco, o sea, la llamaban por su nombre, ¿no? Por su nombre como Carla, digamos. Sino le decían Roberto, digamos, sí se llamó. O sea, por el nombre de varón. Entonces, había todavía ese tema de discriminación por parte de de muchos funcionarios. Y en realidad eso es fascinante, o sea, en términos de observación, de sociología, ver cómo el cuestionamiento, por ejemplo, en este del beso de la Barbarella, ¿no? No es el cuestionamiento desde la Barbarella, sino desde lo que simboliza Banzer en ese momento. Por ejemplo, desde lo que simboliza el poder militar, o sea, algo más una institución más vertical, no hay, ¿no? Entonces, para todo lo que enarbola la masculinidad, eso que habíamos construido en la anterior clase, como qué es ser hombre, ¿no? Claro, cuenta en este artículo que les he pasado, o sea, en el que me he basado, el Aruquipa, que no se ha dado cuenta. Y en tanto no se ha dado cuenta, no le ha molestado al dictador. En el momento en el que su entorno le hace notar que Barbarella es travesti, eh, se cuestiona la masculinidad de él. Entonces, en realidad, uno de los criterios es, no es cooptar, más bien, habitar el espacio ciudadano de ejercer un trabajo. Muchas veces para la población LGBT no pasa por derecho, normativa, ¿no? Sino pasa por cómo nos hace repensarnos a los demás desde nuestras hegemonías, desde nuestro ser heterosexual, más allá de ser hombre o mujer, ¿no? Pero a la masculinidad, por ejemplo, cómo nos relacionamos y nos cuestiona esta construcción de lo que es ser hombre. Entonces también somos parte de ese modelo, de ese sistema que puede hacer que una persona se quede trabajando ahí o se vaya, ¿no? Porque no realmente va a poder ejercer su labor en las condiciones que ejerceríamos las personas cisgénero heterosexuales, ¿no? Nuevamente, en ese momento somos hegemonía. La cuestión es que éticamente, ¿qué hacemos con esa hegemonía? Eso es lo determinante. Después, tenemos el tema de seguridad social. Se reconoce a personas del mismo sexo. Esto de seguridad social también implica, y hay una sentencia, por ejemplo, en Colombia, sobre el derecho a la herencia, cuando hay una pareja del mismo sexo, por ejemplo, por muchos años que esté, no tenía el derecho de herencia, ¿no? Entonces, esta es parte de la agenda de reivindicación eh, sobre seguridad social, sobre seguro de salud para la familia, pareja, que no son heteronormativas, ¿no? El trabajo informal, la mayoría de las personas LGBT trabajan, que se dedican al trabajo informal. Y aquí, imagínense, si esta persona, Densi, ¿sí? Que me he olvidado su nombre. Si está empezando a hablar de cuáles eran los oficios sexualizados, o sea, predeterminados, digamos, de los que esperamos, lo que decía el adjunto, ¿no? De ser estilista, ¿no? Que son los espacios a los que hemos relegado, hemos acostumbrado a ver a las poblaciones diversas. Y la otra es lo que también había tocado la Roberta Benzi, es este desafío al decir, yo soy una mujer trans y soy una mujer pública y soy una mujer política. Ahora, ¿cómo habitamos el espacio de las mujeres públicas? Las mujeres, por ejemplo, este tema es fantástico porque cuando hablamos de mujer pública, les conté que solo desde el 2017 la Real Academia de la Lengua Española quita el concepto de mujer pública como prostituta, ¿cierto? Que hasta ese momento hombre público era hombre político vinculado a los problemas de la comunidad y mujer pública era prostituta, ¿no? Entonces, en cambio ahora estamos rediseñando nuestro lenguaje porque lo social, cómo hemos aprendido, cómo nos ha traído a este resultado que nos hace desafiar, ¿no? Cambiar. Eh, nos hace pensar que como la forma en la que habitamos las mujeres heterosexuales
es diferenciada. Ustedes saben que em, esta ley de participación política, no solamente el tema de la paridad, sino también de la prevención de violencia política contra las mujeres, se da a partir del caso de doña Juanita. ¿Quién conoce el caso de doña Juanita? Que era una concejala de La Paz. ¿Conoce? Les pregunto por si quieren entrar también al internet y me apoyan con la historia. Les cuento. Doña Juanita Quispe es una líder aymara, artesana y comerciante. Fue la primera mujer elegida como concejala para el municipio de Ancoraimes del departamento de La Paz en Bolivia. Dice, postuló para las elecciones subnacionales 2010 y ha resultado como concejala por un partido diferente al alcalde electo Félix Huanca, quien empezó una campaña de acoso contra pobladores afines al alcalde. ¿Ya? Los pobladores afines al alcalde ejercieron agresiones físicas que concluyeron el ser que incluyeron el ser arrastrada por la plaza de la comunidad frente a su hijo de 12 años. Todas estas intimidaciones tenían el objetivo de forzar su retiro y retirar las denuncias de acoso que ya había interpuesto. ¿Saben cómo acaba esta historia? Feminicidio. La matan. Y a partir de este feminicidio, tenemos nosotras la ley 343, la ley 243 contra el acoso y violencia política contra las mujeres. Yo les contaba que había esta otra película, igual en Estados Unidos. Sí, Edgar, efectivamente. En Estados Unidos sobre una mujer que le cuestionan su vida sexual, a la Janine Áñez. ¿Se acuerdan del video de pornografía de la Janine Áñez? A la Zapata más se la cuestionaban por que era promiscua, si era el hijo, no era el hijo, que por los temas de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora no estamos hablando de que esté bien, no, sino estamos hablando de a qué le ponemos el foco como sociedad, ¿no? Habían más encuestas en medios sobre si era el hijo o no, que sobre cuál ha sido el impacto en lo económico que nos corresponde a nosotros saber como ciudadanos, ¿no? Entonces, este foco nos ayuda a ver cómo vivimos las mujeres políticas en el espacio político y en este acceso al trabajo, a la economía, que son espacios públicos, ¿no? Y espacios ganados además. Ya, entonces este tema del trabajo informal tiene rostro de mujer. Hay una investigación que justamente estaba viendo que lo hizo en no Solidar Suiza, Alianza Solidaridad, sobre cuántas mujeres, o sea, sobre cuántas hombres y mujeres hay en las ferias del Alto, que son las ferias más grandes. La feria 16 de julio es la feria más grande que tenemos, ¿no? Entonces, ahí muestra una interpretación de la informalidad del trabajo de las mujeres, ¿no? Del trabajo, más bien, de los trabajos informales, la mayor cantidad la ejercen mujeres y la ejercen diversidades, ¿no? Entonces hay y el trabajo sexual, aquí justamente esto aportaba la NIA, dice, sigue siendo una práctica común que no está regulada, pero al mismo tiempo sigue siendo, cuando tuvimos la mesa de trabajo en Santa Cruz con Carana, no, con una de las chicas de las Casa Cabana en Santa Cruz, nos dijo, ella es médico, ¿no? Cuando nos contaba su experiencia, nos decía, a mí me llama la atención que justamente por ser estigmatizados, vinculados con VIH, tenemos muchas más
campañas que nos acercan a hacernos prueba de VIH. Voy a hacer una pregunta retórica, quiero decir, no requiere respuesta. ¿Cuántas personas entre ustedes y su familia, no requiero que me contesten de nuevo, solo lo piensan, se han hecho una prueba de VIH o de virus del papiloma? ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de este trabajo sexual, sí hablamos que el trabajo sexual sigue siendo una práctica común, pero también nos desafía a pensar el trabajo sexual como vinculado a la salud y a la regulación de la salud, al quitar esta lógica de enfermedad como un vínculo de las poblaciones diversas, que es parte de la agenda también política de las diversidades que la ha trabajado la Coordinadora de la Mujer con otras instituciones, entre ellas nosotros realmente hemos acompañado, pero sí les puedo pasar también la agenda de las diversidades. Descolonización del género para las políticas públicas y medios de comunicación. Para esta parte de la unidad necesitamos reconocer realmente cómo habitamos el espacio público, no desde nosotros, sino de cómo nos narran, cómo nos interpretan, o les interpretan como diversidades o nos interpretan como mujeres, ¿no? Y cómo las políticas públicas interpretan esas necesidades. ¿Dónde se ve? En la política, por ejemplo, 243, a partir de la experiencia terrible que nos ha costado la vida de doña Juanita Quispe, ¿no? Ahora, la idea de la representación, y esto es algo que reconoce que me parece un gran aporte de parte del adjunto, Ronald Céspedes, es esta representación de las voces LGBT desde un lugar propio y desde un criterio político estructural. Es decir, no hablamos de una segregación, hablamos de una categoría. La población LGBT sigue teniendo una limitada presentación en medios. Aquí voy y les pregunto, ¿cuántas personas diversas conocen en medios de comunicación? Solo Andrés Mayo creo que ha sido presentador, después, por lo menos en Bolivia, muy pocas, ¿no? El Andrés Mayo El ya Héctor subo también, creo, el Héctor Ugarte. hace poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Complicada, Y el complicada tarea, Julia. hay una persona más que es súper, o sea, que es, ¿cómo les diré? Que la he escuchado 1000 veces y no sabía que era parte de la población. Les doy El una pista. Héctor Uriarte. Ya hemos anotado. Ay, dice, no escuché. ¿Qué más? No, tranquila. Les doy una pista, esta persona trabaja en Avia Yala. Diego Montaño. No, no sé, del día montaña por ahí que lo estamos sacando del closet nosotros. ¿Quién será? Leonel también creo. No, el Leonel, el francés, no, No, no que yo está, sepa. parece Albert. Les voy a mostrar quién es. Se llama Leoni Dorado. ¿La conocen? Y esta persona nos ha hecho pensar igual con un día que estábamos hablando con poblaciones, con organizaciones, nos ha hecho pensar que, por ejemplo, hay población LGBT que ella es, ¿la conocen? Que no levanta la bandera LGBT. Y a eso nos íbamos, como hay personas que están dentro del activismo y personas que están de fuera, pero el simple hecho de su posicionamiento ya es justamente marcar estamos aquí, ¿no? Hay alguien que también yo estoy segura que la conocen porque está súper de moda, una cochala. Y no es en medios de comunicación así como la tele, es TikToker, una cosa así. Las La Sara Andrea Sanabria.
¿La conocen? No. Para los que no la conozcan, la Sara Andrea la Sarita es a mí me gusta mucho su abordaje desde la ciencia política, ¿no? Porque su contenido no aborda su identidad exclusivamente, sino aborda un análisis muy como lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Muy desde nuestra vida cotidiana, nos da herramientas para hacer un análisis político propio utilizando la sátira como un paralelismo de los políticos y de la política, ¿no? Entonces, me parece que el aporte de la Sara es una maravilla, pero ahí mostramos una vez más cuál es el limitadísimo, o sea, al punto que podemos contar con los dedos la población visible. Ahora, dentro de esto, pagan el precio. ¿Ustedes creen que pagan el precio? ¿Qué precio creen que pueden pagar la visibilidad? El ciberbullying, ¿no? El hate debe ser fatal. Ahí vamos, dice. Por otro lado, los medios raramente buscan una contraparte desde las organizaciones LGBT como fuentes referentes de la temática. Y aquí les contaba la otra vez que en un evento yo les preguntaba a los medios de comunicación, era 25 de noviembre por ahí cerca, y les digo, ustedes, ¿qué hace esta organización de mujeres, por ejemplo? ¿No? ¿Qué proyectos tienen andando? Tenemos el proyecto con Mujeres Payiris, con esto, con el otro, 3 proyectos. Y le miro el de los medios de comunicación y le digo, ¿tú sabías? No, me dice. Y le digo, ¿y de ellas qué cubres? O sea, ¿qué cobertura tienes? Y me dice, cubrimos los grafitis, el 25N, el 8M, ¿no? Entonces le digo, pero es chistoso cómo creamos a partir de la comunicación una narrativa sobre la población LGBT, sobre las mujeres, ¿no? Y rara vez buscamos como fuente primaria a las mismas organizaciones LGBT. Ahora, en Bolivia tenemos algo bien particular que es, cuando hablamos de feminismo, nosotros tenemos una lógica de liderazgo súper potente. Es decir, hablamos de feminismo y se nos aparece en la cabeza, pueden decir en coro. María Lindo. ¿No ve? Entonces, lo mismo pasa cuando estamos hablando de los transfeminismos, de los de LGBT como una posición, pero hay muchísimas otras organizaciones que también están haciendo un trabajo y que nosotros como sociedad civil no conocemos. Dentro de nuestras mismas organizaciones, estas alianzas, Vania, que el otro día me decías, por ahí no hay solo de mujeres, pero sí hay LGBT. La Casa de la Mujer, la Casa Trans de las Mujeres Trans, en Cochabamba, por ejemplo, trabaja con propuestas de incidencia política, trabaja con asesoría en términos legales. La abogada que ha hecho esta unidad, por ejemplo, es una abogada que es súper reconocida y es una mujer trans, ¿no? Eh, entonces, creo que esta construcción de la narrativa es la que nos desafía que los medios, que nosotros, si estamos en este espacio privado, dialoguemos con la sociedad civil. Entonces, este recurso del hablar en tercera persona genera una distancia entre la realidad y nuestro prejuicio, porque justamente nosotras pensábamos que hemos hecho el descubrimiento de la Tierra redonda con la ley 807 y no, la primera persona en recibir su identidad ha sido el 86. Entonces, no estamos cerca de la temática. Ahora, no quiere decir que vayamos a dedicarnos al tema, no, pero en el momento en el que vamos a hacer una aseveración al respecto, necesitamos un background, que es un respaldo que sea sólido y no solamente legal, sino desde la sociedad civil, porque justamente ahora estamos trabajando, fue construyendo el concepto desde nuestro diario y no desde un texto exclusivamente, ¿no? Sino que el texto nos interpreta a nosotros en nuestro diario. Entonces, utilizar términos pertinentes es una posición política. ¿Por qué? Porque el lenguaje genera realidades. ¿Se acuerdan de la polisemia, de cuando les he dicho qué piensan si yo les digo paja, qué piensan si le dicen a un cubano alza tu agua, ¿no ve? Entonces hemos dicho que el lenguaje genera realidades. Entonces,
En el momento en el que nosotros empezamos a usar los términos sexo, género, identidad de género, como con la propiedad que se requiere, vamos a entender, vamos a también adoptar una posición política de aportar a la condición en la que las poblaciones ejercen sus derechos. El lenguaje configura el mundo que nos rodea. Si queremos ayudar a construir un mundo inclusivo, debemos seleccionar cuidadosamente los términos que utilizamos. Es por eso que más arriba compartimos estas definiciones, ¿no? Como lo de la galleta de género, que nos ayuda un poco a graficar y a que se nos quede a la cabeza. Por otro lado, otro de los tips, digamos, que nos deja la MIA es cómo ampliamos el universo de fuentes consultadas. Ha sido una práctica periodista habitual el privilegio de determinadas fuentes para consultar temas relativos con la población LGBTIQ. ¿Qué quiere decir? Que también están vinculadas o a lo académico o a lo, por ejemplo, institucional. Esta práctica se constata en la sección de policiales, donde frecuentemente monopolizan los testimonios integrantes de la policía y de la justicia, es decir, se da solo una versión, ¿no? Como lo que les digo, antes de ese evento, cuando este periodista no sabía los proyectos que hacía esta organización, lo más probable es que solo muestre la versión del párroco que estaba renegando con el graffiti, digamos, ¿no? Es esencial recoger la palabra de los protagonistas de los hechos y desde la población LGBT. ¿Para qué? Para darle dimensión al foco, ¿no? Entonces, aquí hay algunas aproximaciones conceptuales que hacen por ejemplo, el tema de la privacidad está muy vinculado al ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también, como son interrelacionados, son las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos. En todos los casos, la cobertura periodística debe respetar este derecho a la privacidad de las personas y aquí el ente interseccional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle la cobertura a una persona hegemónica que no va a tener el miedo de cruzar la calle después de que diga su expresión. Esto implica que darle a una persona que es propensa a vulneración de derechos, como una persona que se visibiliza de las diversidades. Esto implica utilizar imágenes y nombres de personas involucradas que la persona no autorice. No invadir la intimidad es una regla inviolable. Intersexualidad. Esta es otra aproximación que la hemos hecho en la clase anterior, pero ahí vamos de nuevo. La intersexualidad no debe ser considerada una enfermedad. ¿Se acuerdan qué era intersexualidad? ¿Alguien me ayuda con eso? Porque, Nacer con los dos genitales, ¿no? Con masculino y femenino, creo. Eso es lo que habías explicado. o genitales, u hormonas, por ejemplo, testículos y ovarios, ¿no? Eh, entonces, la idea es que, y les decía, ¿no? No hay data al respecto. Entonces, no debe ser considerada una enfermedad, sino una condición física de algunas personas que impide que sean identificadas como varón o mujer. Las personas intersex nacen con una combinación de estas características. Otra aproximación conceptual es el tema de discriminación, que aún persisten representaciones discriminatorias de las personas por su género u orientación sexual. El periodismo ético no lo reproduce, alienta ni comunica este discurso, pero hay formas sutiles de discriminación a las que se debe estar particularmente atentos. Sobre este concepto, les comparto algo que a mí me han hecho dar cuenta, por eso me encanta esto de darse cuenta, hace poquito. No, cuando estábamos tomando fotografías para uno de los contenidos y uno de los periodistas que estaban trabajando con nosotros nos dice, no tomemos fotos no tomemos fotos de la informalidad, por ejemplo, de una cholita en el mercado como vendedora o como sinónimo de pobreza, porque es la estigmatización de la mujer aymara
en el caso de La Paz, obviamente que estábamos, vinculada a la pobreza. Es como que estamos reforzando ese estereotipo de pobreza. Entonces, yo nunca lo había pensado, ¿no? Pero realmente este tema que te desafía a transformar, te hace pensar que nuestras lógicas de discriminación están arraigadas, pues, ¿no? Isabel, adelante. Sí, buenas noches. Justamente con lo que tú estás hablando ahorita, Julia, con respecto a este tema de las imágenes, por ejemplo, que se van sacando y se refuerza el tema de pobreza o de la mujer boliviana. Te comento que, bueno, una época cuando yo estaba en colegio me tocó estar en el extranjero y me tocó estudiar, ¿no? Y me decían, ¿de dónde eres tú? Yo les decía, yo soy de Bolivia, pero asumían y me decían Bolivia, Bolivia, pero en Bolivia tú no te pareces, me decían, ¿no? En el idioma, tú no te pareces a las fotos que vemos nosotros de Bolivia. Y claro, me hacían referencia a ellos en el lugar donde yo estaba, que ellos visualizaban a Bolivia como un lugar frío, un lugar lleno de cordillera, nieve, y las mujeres potosinas, ¿no? Esa era la visión que ellos tenían y me decían, pero no, tú no te pareces a las mujeres de Bolivia. Y yo les decía, no, Bolivia, no, tenemos diversidad inclusive climas, lugares y todo, pero ellos no concibían porque decían, no, pero es que lo que nosotros vemos de Bolivia es otra cosa y la mujer y el hombre que vemos de Bolivia y en nuestro imaginario está es la mujer potosina, porque en todas las postales, y yo después ya vi en las bibliotecas, en las librerías que había, claro, todas las postales y referencias de Bolivia que se veía era justamente, ¿no? El tema de Potosí y del altiplano, ¿no? Entonces, eso justamente me vino con lo que tú comentabas. De acuerdo, sí. Me pasó algo similar y no lejos, aquí en Chile, ¿no? Nos preguntaron así, ¿de dónde son bolivianos? Y como, y les faltaba la llamita, ¿no? Y nosotros, ¿no? Como, ¿y qué has estudiado? Has estudiado la licenciatura y esa es particular porque eso justamente es lo que estábamos hablando cuando decimos cómo te haces una imagen cómo se crea el prejuicio a partir de la imagen que te vas haciendo. Si te digo mesa, es un conjunto de letras, pero la imagen que se te va armando en la cabeza, lo que se te hace tu realidad, se vuelve tu prejuicio de lo que esperas que sea una mesa, ¿no? Entonces, esa deconstrucción es compleja, por eso es que justamente hablamos de un desmontaje de un modelo estructural que está súper metido en nosotras y nosotros. Y justamente donde cuestionamos ese modelo a partir de estos espacios en los que la misma población te dice, oye, aquí está tu discriminación, aquí está este modelo cultural arraigado y tú también lo tienes y ahora, ¿qué vas a hacer con tu ética para transformarlo? ¿No? Entonces, creo que es de las los aportes que hacen la mayoría de los activismos que la pelean en la calle, ¿no? La pelean desde sus luchas. Bueno, guay, corrí. Bueno, entonces, a nivel, a nivel de conceptos, creo que el tema comunicacional que nosotros que queremos, la verdad, trabajar es no solo qué decimos, sino cómo lo decimos. A partir de las formas en las que habitamos los espacios nos permite ver cuánto realmente nos hemos transformado, ¿no? Siento que hay, por ejemplo, un niveles de discriminación sobre el prejuicio, sobre lo que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, una persona intersex no elige nacer intersex, ¿no? Pero está dentro de esta sigla. Entonces, esa es la tarea que yo quisiera que trabajemos para el siguiente curso. Quisiera, para la siguiente clase, que es el jueves, quisiera que respondan ustedes desde su análisis, así súper cortito, de qué les hace sentir la sigla LGBTIQ a más o LGBT o la que ustedes estén familiarizados hasta la letra que ustedes sepan. ¿Cómo les hace sentir a ustedes? Eso es toda la tarea. Con eso vamos a empezar el hilo rojo
Y sí espero que hayamos armado un espacio suficientemente de confianza para que tomemos siempre lo que habíamos dicho en la primera clase. No vamos a pensar siempre igual. Y eso es lo importante, es que ustedes sientan la confianza de decir, esto sí, esto me resuena, esto me cuesta, ¿no? Sobre esto tengo resistencia. A mí me pasa mucho sobre el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido en ese desmontaje es que me enseñó una compañera trans, es no necesito que me digas todes o todos o todas, no necesito que en tu intención de comunicar yo me sienta, eh, yo me siento identificada, yo me siento incluida, ¿no? Entonces, ese tema me parece, me ha gustado mucho cómo lo ha abordado. Adelante, Vani. ¿No? Perdón, Julia, ¿No? seguías explicando la tarea. Justo quería tocar ese tema, pero quería primero que termines de explicar cuál iba a ser la tarea. Me he percatado que bueno, no, bueno, me acaban de informar que resulta que teníamos un foro, no sé si se te fue el comunicarnos o nosotros no o yo particularmente no te presté atención, pero resulta que había un foro que ya está cerrado, que, bueno, creo que nadie ha participado o algo así en el curso, pero me he quedado preocupada porque No, no yo te ahorita preocupes. recién me estoy enterando de esa tarea, ¿no? Entonces, sí puedes aclararme, Cito, estimada Julia. Sí, en realidad lo que ha pasado es que hemos cambiado fechas y al cambiar las fechas no se ha hecho la actualización para ir como abriendo los foros. Entonces, lo que hemos hablado hoy día con la EGPP, con Beita, es el poder abrir las fechas para que ustedes puedan desarrollar las actividades que tienen pendientes. Entonces, al cambiar la fecha, ahí se me ha desfasado el tema de los foros. Y como ven, la siguiente clase vamos a trabajar un tema también que me parece, no sé si he respondido bien, ya, si están tranquilos, vamos a abrir todo hasta que terminemos el curso para que ustedes lo vayan revisando también con los textos, que eso sí estaban visibles todo el tiempo, ¿no? Ya, Sí, gracias. súper. Justamente era igual la misma consulta, ¿no? Porque efectivamente en las fechas decía que era hasta el 13 el primer foro, pero está cerrado. Entonces esa era la preocupación que teníamos. Gracias por la aclaración. Súper. Ya. Entonces tenemos la tarea para el siguiente. Ahora dudas, preguntas, consultas. La siguiente, o sea, la siguiente vamos a empezar por la sigla. Y la idea es quitarnos todo el prejuicio, la imagen que tenemos para ver con qué vamos a decidir quedarnos y qué vamos a decidir reemplazar, aprender, ¿no? Les voy a poner igual en el grupo. Y les pido una disculpa con esto de la plataforma. ¿Qué más? Otra cosa que igual les puedo subir y que no está en la bibliografía, pero puedo subirlo, es por ahí hasta la Ana María nos ayuda, es el informe defensorial sobre derechos LGBT. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Quisieran algún comentario más? Tengo unos minutitos. Ya. Tal vez más que duda o pregunta es bueno, es una pregunta de cómo tú aplicarías el tema de la inclusión en las universidades, por ejemplo, porque sí ya hay una cantidad significativa de diversidades de género, pero
por el miedo de que ellos todavía son estudiantes y todo, no se reflejan tanto, no salen tanto en sí, pero sí, digamos, sufren bullying o algo. Y ¿de qué manera tú los ayudarías si trabajaras en una universidad? ¿O qué estrategias aplicarías para A hacer ver, más inclusiva la... nuevamente, la pregunta es, ¿de qué manera apoyaría a los estudiantes, a los profesores, a los... Ya. Por ejemplo, la persona que ha hecho la mía Sofía, la que ha hecho este módulo, es una abogada que ha estudiado en una universidad privada en Cochabamba y a partir de su activismo ha hecho que se reconozca el tema, su identidad dentro de la universidad, ¿no? De hacer valer la ley dentro de la universidad. Isabel, ahorita voy a seguir un segundito. Sí, Julia, ¿cómo estás? Mira, ahorita que hablas de Mía Sofía, y justamente era un ejemplo que yo tenía con respecto a cómo a veces las personas también de la comunidad LGBT más pueden actuar o relacionarse con otras personas. Te comento mi experiencia y yo he podido conversar con Mía Sofía ahorita que me estoy acordando por lo que tú dices, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, a un inicio fue a hablar conmigo, ella estaba molesta porque decía, claro, ella y algunos de sus compañeros han sido los que han revolucionado porque en la carrera de derecho nunca se había presentado antes o no tal vez de esa manera, ¿no? Y efectivamente ha ido ella a hablar a mi oficina, pero cuando ella se acerca a hablar, y eso ya después yo al comentar con otras personas, ella se acerca y te habla, pero desde un inicio había ese tema de agresividad de tú me estás juzgando a mí, ¿no? Entonces, cuando ella se sentó, por ejemplo, a hablar conmigo, ella llegó directamente con su cámara a grabarme, ¿no? A su grabadora. Y esta es la experiencia que te digo desde lo que yo he vivido. Ella se sienta con su grabadora a hablar conmigo y me dice, quiero saber cuáles son, justamente como la pregunta que hace Varia, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes ven? Y empieza a hablarme y me dice, porque ustedes nos discriminan, ustedes esto, todo. Entonces yo la escucho primero, escucho todo lo que ella dice con la grabadora, todo. Y ahí le digo, bueno, hola, ¿no? Dime cuál es tu nombre, porque no me comentó cuál era su nombre. Y me dice, Mía Sofía, ok, Mía, le digo, ¿no? ¿Y cómo estás? Y empiezo a hablar con ella y le digo, a ver, primero yo quiero conversar contigo porque yo no te estoy tratando mal, en ningún momento te trato. Bueno, para mí una de las cosas, me he quedado con el responder al anterior porque creo que están vinculadas. Pienso que el tema de la institución a la que nosotros, en la que nosotros trabajemos, no solo tiene buenas prácticas o tiene buenas normas, sino también se traduce en cuánto la gente conoce esas buenas prácticas y esas buenas normas. Cuando hablamos hoy día del protocolo de atención a la población LGBT, hay un montón de población LGBT que no tiene idea que existe ese protocolo. Entonces, ¿cómo va a hacer valer su derecho si no lo conoce? ¿No? ¿Cómo va a ser exigible ese derecho si no tiene conocimiento de que existe y de que está protegido por ese documento? Entonces, yo sí pienso que en general en todas las instituciones nos falta no documentación ni ni leyes maravillosas que tenemos, sino nos falta la posibilidad de que se conozcan. Y ahí la primera respuesta. Para mí, una de las cosas de los principios es no poner solamente misión, visión. ¿Por qué? Porque cuando una joven ve misión, visión, usualmente su atención la vincula a la parte administrativa. Es como, ay, sí, es como han dicho ustedes, los comunicadores han dicho, es paja. ¿No ve? Entonces, no van a asimilar lo que realmente
lo que realmente implica esa misión-visión o o la normativa favorable que pueda haber en la universidad o la disponibilidad que haya para trabajar el tema, ¿no? Entonces, sí pienso que una de las primeras medidas que hay que tomar es generar espacios de diálogo, espacios de interacción para trabajar el tema, ¿no? Por ejemplo, de propuestas, de temáticas, ¿no? Porque a veces nos quedamos en sociedades científicas, por ejemplo, con la universidad, ¿no? Muy en la academia y eso no está respondiendo a esta necesidad. Por el otro lado, las características de interacción usualmente de población que vive violencia es replicar la violencia. ¿No? Es replicar los patrones de tensión. Ahora, si se dan cuenta, no es solamente población LGBT. ¿Qué pasa con los sindicatos en La Paz? Que a mí me llama la atención, les digo desde mi lugar. Yo siento que no hay instancias de diálogo, ¿no? Día 1 no se sube el pasaje, día 2 hay bloqueo. No hay cómo entrar a esa alcaldía y ¿no? Día 1, no sé, nos han quitado tal mercado, nos han hecho meternos al Rodríguez, al día siguiente todo el Rodríguez, ¿no? Entonces, no tenemos culturalmente una forma de relacionarnos a partir de una comunicación asertiva. Ahora, hablamos de la comunicación asertiva. Nosotros dentro de la metodología, que espero que nos dé todo el tiempo para avanzar eso, hablamos de un ejercicio eso les decía ahora, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Ahora tenemos clarísimo que queremos ser agentes de transformación para la igualdad de género. ¿No ve? Creo que eso es algo que se ha repetido mucho en las intervenciones. Entonces ya tenemos el qué. Ahora vamos a decir cómo. ¿Cómo nos podemos relacionar? En las técnicas de negociación de conflicto, por ejemplo, alguna vez yo decía, yo creo que a los niños, niñas nos deberían enseñar más, con más empeño a resolver conflictos que a tener expectativas de encontrar el amor de la vida. El amor de la vida por ahí no lo encontramos, conflictos seguro que los vamos a tener, ¿no? Entonces, que eso sería más útil, ¿no? Y eso era un chiste, no es verdad, no se desanimen, ya. Pero respecto al tema del conflicto, no es lo mismo conflicto que pelea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflicto, vos puedes lograr manejar esto a detonar o puedes generar un puente de comunicación. Entonces, lo que vos has hecho, por ejemplo, entonces, a mí tu experiencia me es muy nutritiva porque yo trabajo en particular, ¿no? Tengo una versión de la historia y es lo que hablábamos hoy día. Si no tienes la otra versión, tienes media historia, ¿no? Entonces ahí, por ahí, en tu retroalimentación con esta persona puede hacer directamente, escribirle o poder decir, mi aprendizaje sobre tu proceso ha sido que esto bien y esto mal, ¿no? O sea, esto no siempre vas a tener a alguien que te abra la comunicación como yo. Por ahí consigues una puerta cerrada, más bien, digamos, ¿no? Entonces, este diálogo honesto y horizontal permite que hayan estos espacios de comunicación y es una resistencia a la polarización que hay. O eres bueno o eres malo, o eres violento o no eres violento, ¿no? Y hay, por ejemplo, la posición de la María Galindo respecto, ella dice, no es violencia, ¿no? Sino es el derecho a la ira, a la rabia, que no se nos ha permitido como mujeres porque estamos más vinculadas a lo suavito, lo amoroso, lo familiar, ¿no? Así bonito. Y sus reivindicaciones desde la ira, no desde la violencia, ¿no? Entonces, el poder manejar estos conceptos y poder entender también te ayuda a no tomar estas situaciones personales. A mí me ha desafiado mucho en no caer en maternalismos ni paternalismos, ¿no? Porque buscar ese diálogo horizontal implica no ponerse ni arriba ni abajo, simplemente cumplir el rol para el que estamos asignados en ese momento. Y creo que a mí me gustaría mucho que puedas traducir tal vez esta experiencia por ahí en el trabajo final, mostrando eso, justamente que vos dices, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido estos aprendizajes para responder a las necesidades de la población LGBT, por ejemplo, desde la universidad? Sería buenísimo. Lucecita, perdóname, no te desanimes, ya estoy. Hola, sí, buenas noches. Estoy justo un poco mal de la garganta, pero am,
lo mío era, quería comentar, en realidad algo creo técnico, pero por si acaso, pero creo que ya me has respondido mientras has cortado el anterior hace rato y luego has vuelto a poner el para grabar. Te iba a decir que el video de las anteriores clases no tienen el final, están hasta cierta parte, perdón, estoy mal de la garganta, están solo hasta cierta partecita y luego no termina hasta el final, eso quería comentar. Pero ya me has respondido cuando has puesto stop y luego lo que sí no sé dónde está la última parte o si se sube. Y eso, gracias. Déjame que pregunte con la GPP, porque tal vez tenga que ver con que me cumple las 21 horas y chao, digamos, ¿no? Pero lo más probable es que yo no he hecho este ejercicio antes, así que debería estar todo el video, pero voy a consultar con la GPP. Súper. Yo creo que todas estas experiencias necesitamos volcarlas en nuestra producción, ¿no? En poder generar diálogos, posiciones, en seguir construyendo desde nuestros lugares. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál era la tarea? ¿Qué sensación me genera la sigla LGBTIQA+, o la que ustedes conozcan mejor? La voy a poner en el grupo. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco un montón. Quiero ir a ver cómo hemos terminado el partido. Sí, ya hemos terminado, así que les dejo. Que tengan buena noche, nos vemos el Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el jueves.